La UNED, con motivo del 30 aniversario del regreso a España del Guernica del pintor español Pablo Ruiz Picasso, ha organizado diversos cursos este verano cuyo objetivo ha consistido en analizar la historia, la política y la estética que esconde esta obra maestra de la pintura contemporánea. El 26 de abril de 1937, la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana bombardearon sin piedad la población vasca de Guernica. Estas dos potencias europeas, cunas del fascismo más descarnado, quisieron demostrar de este modo su fuerza militar y su incondicional apoyo al bando franquista en la Guerra Civil Española. Más de un centenar de personas murieron en este devastador bombardeo. La rabia, la frustración, la condena de este acto llevaron a muchas personas, entre ellas al gran pintor español Pablo Ruiz Picasso, a rechazar de manera tajante este acto violento sin igual. Era la primera vez en Europa que se daba un bombardeo masivo de este tipo. Lo primero que hay que destacar es que es una obra para el pabellón español de la República, para la exposición de París del 37, en un momento en que España está en guerra. Por lo tanto, es una pintura de historia, es una pintura de guerra. Pero fijémonos cómo no hay ninguna referencia concreta al acontecimiento bélico. Picasso recibe el encargo, no se pone a trabajar hasta que ha tenido lugar el bombardeo de Guernica, y es esto lo que le inspira a realizar el cuadro, pero en el cuadro no encontramos referencia alguna de ese bombardeo de Guernica. Todos los personajes del cuadro, hay alguno que ya aparece desde los dibujos preparatorios del principio, que es el toro, que encontramos en la izquierda. Hay bastantes dibujos preparatorios de toro, pero es el toro con un rostro antropomorfo, con unos ojos humanos sobre todo. En varios dibujos aparece esta figura, que es la única que mira al espectador y que aparece desde los primeros dibujos que hace Picasso para el Guernica. El toro es la figura dominante del cuadro. Es el que nos muestra la acción de lo que está ocurriendo. Para algunos, simboliza el horror del pueblo español frente a la guerra. Siempre que te acercas a este tipo de obras tan absolutamente importantes, complejas y bien hechas, como una catedral o como a las cuadras de Altamira, pues el problema está en que tienes que conocerlo muy bien a fondo. No sé cómo hacen los médicos, los buenos médicos y los buenos hospitales con sus enfermos. Hay que conocerlo muy a fondo, hay que conocerlo hasta las tripas. También yo creo que es muy importante, es que entra también, yo creo, temas religiosos, arquetipos, como, claro, la guerra contra el toro y el sacrificio del mitraísmo. Y yo creo que con este cuadro nunca terminamos. Ocurre un poco lo mismo también con la figura del caballo, que se ha querido poner en relación con la figura expirante de Cristo. Picasso había realizado una serie de obras de esta temática con anterioridad. También el caballo como una figura inocente, que en las corridas de toros es el personaje dentro de las corridas de toros que nada tiene que ver con lo que allí ocurre, es un inocente introducido ya a la fuerza. Veamos cómo tiene también, por ejemplo, la llaga, la herida y la lanza. El caballo herido de muerte se retuerce de dolor. De la boca le sale una lengua convertida en un cuchillo afilado y al lado una paloma, que poco después se iba a convertir en símbolo universal de la paz. Algunas interpretaciones sostienen que la paloma es el alma del caballo. Un poco lo mismo también con la figura del caballo, que se ha querido poner en relación con la figura expirante de Cristo. Picasso había realizado una serie de obras de esta temática con anterioridad. También el caballo como una figura inocente, que en las corridas de toros es el personaje dentro de las corridas de toros que nada tiene que ver con lo que allí ocurre, es un inocente introducido ya a la fuerza. Veamos cómo tiene también, por ejemplo, la llaga, la herida y la lanza. El caballo herido de muerte se retuerce de dolor. De la boca le sale una lengua convertida en un cuchillo afilado y al lado una paloma, que poco después se iba a convertir en símbolo universal de la paz. Algunas interpretaciones sostienen que la paloma es el alma del caballo. En primer plano aparece un guerrero, exhausto en el suelo, que sostiene una espada partida y en la mano una flor, como única señal de vida. Para pintar a este guerrero
Picasso se inspiró en una escena de El diluvio, del Apocalipsis de la abadía de Saint-Sever. Justo al lado, una mujer con una lámpara sale estupefacta como de una ventana para iluminar lo que está ocurriendo ahí fuera, el horror. El rostro de esta mujer se piensa que es el de Dora Maar, la fotógrafa y compañera sentimental de Picasso en aquel momento. También recuerda esta figura a La mujer que guía al pueblo a la libertad, gran obra del pintor francés Delacroix. Y aparece en esta sublime escena otra mujer que corre desesperada buscando su propia salvación, pero al ver el horror y la violencia que está aconteciendo, queda absolutamente bloqueada. A la derecha, una mujer en llamas, que parece querer salir a gritos de una casa incendiada. Picasso se inspiró para esta secuencia en la figura central de la obra de Goya, su gran admirado maestro, Los fusilamientos de la Moncloa. En el punto cenital de la composición del cuadro se encuentra una lámpara, que no es más que una bombilla, que parece ser el símbolo de una energía fría e ineficaz, de la conciencia de un mundo no comprometido. Pensará en esta obra para donarlo que fuera al Museo del Prado. Hay que pensar que era una obra costada por la República, pero su deseo después es que viniera al Prado. Pero Picasso lo que no iba a permitir es que el cuadro volviese a España bajo la dictadura franquista. El Guernica solo volvería a España en el caso de que volviese a ser una república. La clara oposición política de Picasso al franquismo le llevó en el año 1944, 2 meses después de la liberación de París de la barbarie nazi, a ingresar en el Partido Comunista Francés. Esta militancia política le cerró definitivamente las puertas de regresar a España. Sus obras sí podían hacerlo, pero él... Picasso estaba triunfando en Francia y Nueva York. Era tan reconocido su prestigio que el Museo de Arte Moderno de Nueva York le dedica en 1949 una exposición retrospectiva, mientras que en España solo se organizan pequeñas exposiciones en Barcelona y en Madrid bajo el esfuerzo de galeristas independientes y vanguardistas. El Guernica, que llegó al MoMA en el año 1939, permanecería allí por deseo expreso de Picasso durante 42 años. Mi percepción del Guernica. Las negociaciones para el traslado definitivo a España no estuvieron exentas de dificultades. Comenzaron en el año 1977, auspiciadas por Rafael Fernández Quintanilla y Javier Tussell, que por entonces era el director general de Bellas Artes. Picasso había muerto en 1973 y su voluntad de que el cuadro no viajase a España hasta que se hubiesen recuperado todas las libertades públicas era muy clara. El Casón del Buen Retiro de Madrid se preparaba impaciente para recibir el cuadro, una obra maestra cargada de significado que llevó incluso al enfrentamiento con otras instituciones de Guernica y Barcelona, que también creían tener derecho de albergarla. La idea de que el cuadro esté en el Prado fue una idea que tuvo Picasso siempre. Finalmente, el 10 de septiembre de 1981, a las 8 de la mañana, llega al aeropuerto de Barajas, bajo extraordinarias medidas de seguridad, el Guernica y las obras que la acompañan. Esta operación adoptó el nombre de Operación Cuadro Grande, que suponía una enorme responsabilidad para el Estado español y un despliegue de técnica y de medios para que el cuadro no sufriera daño alguno. Toda esa cosa de llegar aquí, ¿no? ¿Verdad? Con la ilusión, aquella explosión al pie del avión, ¿no? Cuando ya... No lo sé, son momentos absolutamente, sobre todo para nuestra generación, que sin haber vivido la guerra, pues esa llegada al Casón, ¿no? Imagínense ustedes la llegada al Casón del Guernica de Picasso, escoltado por la Guardia Civil con sus tricornios, escoltado por un mundo político absolutamente, ¿verdad? Con Santiago Carrillo, con todas aquellas cosas, ¿verdad? Escoltado al mismo tiempo por... El director del Museo del Prado era Federico Sopeña. Federico Sopeña era sacerdote. Es un mundo apasionante para yo creo que para nuestra generación. Toda una historia apasionante, la de un cuadro, la de un referente contra la guerra, contra la violencia, contra la barbarie. Desde el año 1992, el Guernica descansa en las paredes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, como una de las más grandes y emblemáticas obras maestras del arte contemporáneo.